Hola, bienvenidos a otra sesión de Aprendo en Casa para quinto grado de secundaria. El día de hoy nuestra sesión lleva por título Determinamos las dimensiones de formas rectangulares para contribuir con la gestión del plástico. Propósito. Hoy utilizaremos ecuaciones cuadráticas para hallar la medida de los lados y el perímetro de un terreno rectangular. Y luego calcularán la cantidad de ladrillos y botellas que se necesitan. Asimismo, aprenderán a utilizar la estrategia de ensayo y error, el método del aspa y la fórmula general para la resolución de la ecuación cuadrática. Trabajarán con respecto a la elaboración de una colchoneta tejida con bolsas de plástico recicladas, la cual modelarán mediante una función cuadrática cuya gráfica les permitirá hallar el valor del área de la colchoneta. Recuerda que la situación significativa de esta experiencia de aprendizaje número 6 responde a la pregunta ¿qué acciones podríamos proponer para reducir el impacto del plástico en nuestra comunidad? Tengamos en cuenta la función cuadrática. La forma general de una función cuadrática es f de x igual a de x al cuadrado más b de x más c. La gráfica de una función cuadrática es una parábola, un tipo de curva de dos dimensiones. La parábola básica es aquella que tiene la expresión y igual x al cuadrado. Y f de x es lo mismo, ¿no? Se ve así. Si el coeficiente de x al cuadrado es positivo, la parábola abre hacia arriba. De otra forma, abre hacia abajo. Es decir, si es negativo. Por ejemplo, mira, vamos a graficar la función f de x es igual a x al cuadrado menos 2x más 1. La forma más sencilla, se podría decir, es haciendo una tabulación. ¿Ya? En este caso yo ya he tabulado la función f de x al cuadrado menos 2x más 1. ¿Qué hago? Reemplazo valores. He colocado menos 1, 0 y 1. Puedes poner muchos más, claro, pero a manera de ejemplo te estoy colocando solo 3. ¿Ya? Si tú reemplazas f de menos 1 en la función tendrías menos 1 al cuadrado menos 2 por menos 1 más 1. Resolviendo, obtengo que f de menos 1 es 4 y se va a formar el punto menos 1,4. Si yo coloco 0, se cancela, me queda 1 y se forma el punto 0,1. Y si pongo 1 positivo, el resultado va a ser 0 y se forma el punto 1,0. Si tú lo graficas, como puedes ver, la parábola se abre hacia arriba uniendo los puntos, ¿no? El punto menos 1,4, el punto 0,1, el punto 1,0, que también es el vértice. Analicemos la situación 1. La difícil degradación del plástico plantea desafíos ecológicos en todo el planeta, aunque su impacto medioambiental ha obligado a todos los países a buscar alternativas para aumentar el reciclaje y reducir los residuos. Parece que todavía falta mucho para poder prescindir de él completamente. Esta información permite hacerse una idea del enorme problema que suponen estos residuos a nivel ambiental y para la salud. Y como no podía ser de otra manera, existen iniciativas y empresas que han empezado a aportar su granito de arena en esta lucha global. Por ejemplo, los estudiantes de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque presentaron prototipos de ladrillos de plástico reciclado para la construcción de viviendas económicas y ecoamigables con el medio ambiente, tras dar uso a las botellas de plástico que generan un problema de contaminación. Además informaron que para un ladrillo de 20 centímetros de largo por 15 centímetros de ancho y 12 centímetros de alto, se necesitan aproximadamente unas 500 botellas plásticas que podrían ser mezcladas con sus tapas. A partir de la información, Rafael, un estudiante del quinto grado, comenta a su padre sobre las iniciativas de reciclaje de plástico y piensa que podrían colocar estos ladrillos alrededor del terreno destinado para el jardín. Para ello necesita conocer las dimensiones del terreno rectangular. La información que tiene es que el largo es 2 metros mayor que el ancho y el área mide 80 metros cuadrados.
Primero, determina las dimensiones del jardín. Segundo, cuántos ladrillos de plástico aproximadamente se necesitan para cubrir el borde del jardín. Y tres, cuántas botellas de plástico se habrán reciclado. A ver, resolvemos. La información contenida en la situación. Primero vamos a responder a estas preguntas, ¿ya? Para poder comprender. ¿Qué forma geométrica tiene el terreno? Nos dice que la forma geométrica es rectangular. Según la situación, ¿cuánto miden las longitudes del terreno? El dato nos dice de que el largo es 2 metros mayor que el ancho. ¿Cuántos metros cuadrados de área tiene el terreno destinado para el jardín? El área del terreno destinado al jardín tiene 80 metros cuadrados. Recuerda que esta información está saliendo del enunciado de la situación. ¿Qué nos piden calcular? Determinar las dimensiones del jardín, cuántos ladrillos de plástico aproximadamente se necesitan para cubrir el borde del jardín y cuántas botellas de plástico se habrán reciclado, ¿no? Es decir, las tres preguntas finales. Ahora, representamos gráficamente la situación y escribimos las longitudes de los lados en lenguaje algebraico. Es un jardín de forma rectangular y tenemos como dato de que el largo es 2 metros mayor que el ancho. Si el ancho es x, entonces el largo será x más 2. Escribimos la expresión algebraica que relaciona las longitudes de los lados del jardín con el área. Nosotros sabemos que el área del rectángulo es largo por ancho. Relacionado a las medidas que hemos hallado algebraicamente, el largo es 2 metros mayor que el ancho, es decir, x más 2 multiplicado por x. Y esto es igual a 80 metros al cuadrado, porque la medida es 80, ¿no? Según el dato. 4. ¿Qué estrategias nos sirven para resolver el modelo planteado? Mira, podemos usar el método de ensayo y error. También podemos obtener las raíces de la solución de la ecuación cuadrática por factorización o por ecuación general. A continuación te presentamos algunas estrategias para la ejecución de la situación. Puedes utilizar la estrategia heurística de ensayo y error, que nos permite tantear propuestas de valores para la variable x hasta lograr que cumplan con la condición de la situación. Esta era la tabla, ¿no? Tenemos, si el ancho fuera 4, el largo sería 4 más 2, 6. Como el área del rectángulo es largo por ancho, sería 6 por 4, 24. Y recuerda que debe ser 80. Probando valores, por ejemplo, 5 más 2 es 7, 7 por 5, 35, el 6, vamos a llegar a la conclusión de que el 8, que sumado con 2 me daría 10 y multiplicado por 8 me da 80, es el único que cumple. Y esta sería la respuesta, ¿no? Que el ancho sea 8 y que el largo sea 10. A ver, también puedes expresar el modelo matemático como una ecuación cuadrática y determinar la solución o soluciones. Teníamos ya la expresión x más 2 por x igual a 80. Algebraicamente x por x es x al cuadrado y 2 por x me da 2x. Este 80 lo paso a restar y lo igual a 0 y ya tengo una ecuación cuadrática. Ahora, para resolver esto por la ecuación cuadrática, o sea, por la fórmula general, para determinar los valores que satisfacen las condiciones de la situación, podemos hacer lo siguiente. Vamos a recordar. Cuando yo quiero factorizar un trinomio que tenga la forma ax al cuadrado más bx más c, podemos aplicar el método del aspa simple, como en este ejemplo, mira. Necesito valores que multiplicados me den 3x y aquí también que multiplicados me den menos 10. Estos son los valores tanteados. X por 3x es 3x al cuadrado y 5 por 2 es 10. Como este 10 es negativo, uno de estos dos factores tiene que ser menos, porque menos por más me da negativo. Y luego multiplicamos en aspa. 3x por 5 es 15x y x por menos 2 es menos 2x. Sumamos estas dos expresiones y obtengo 13x, que tiene que ser igual al término central. Si esto se cumple, entonces tenemos los factores de la expresión que serían x más 5 y 3x menos 2. En caso no se pueda factorizar por aspa simple, porque en algunas ocasiones no es tan fácil, utilizamos la fórmula general que va a cumplir en todas las ecuaciones cuadradas. Ahora sí, pasemos aquí. Factores que multiplicados me den x, x por x. Factores que multiplicados me den 80, 10 por 8. Como ya lo habíamos hecho antes, es más fácil, ¿no? En caso no tuviéramos ese dato, pues tendríamos que tantearlos. Ahora, como es negativo, uno de ellos va a ser negativo. Multiplicando 10x menos 8x. Sumamos y me da justo el término central. Quiere decir que he completado mi operación. Ahora, x más 10 por x menos 8 es igual a 0. Trabajando el primer factor,
tendríamos x más 10 es igual a 0, es decir, x vale menos 10. El segundo caso, x menos 8 es igual a 0, es decir, x es igual a 8. ¿Por qué aquí le pongo ojo? Porque recuerda que estábamos hablando del ancho de un terreno. Y el ancho de un terreno no puede ser negativo. Yo no puedo decir que mi jardín mide menos 10 metros de ancho. Por lo tanto, la respuesta es 8, ¿no? Como ya habíamos visto también en el método del ensayo y error. Ahora, determinamos las longitudes del terreno y calculamos la cantidad de ladrillos de plástico que se necesitan para cubrir el borde del terreno, así como a cuántas botellas de plástico reciclado equivalen. A ver, tenemos el dato. Estos son los ladrillos de plástico. Nos dice que medían 20 centímetros de largo por 15 de ancho por 12 de alto. Y este era el terreno. Como ya sabemos que mide 10 metros de largo y 8 metros de ancho, esto lo convierto yo a centímetros, ¿no? Para convertir es sencillo, puedo multiplicar por 100 porque un metro tiene 100 centímetros, entonces tengo 1000 centímetros en el largo y 800 centímetros en el ancho. Nos dice que al borde debo colocar yo los ladrillos, pero cada ladrillo tiene 20 centímetros, ¿no? En la base, que es por donde se va a sentar. Por lo tanto, tengo que colocar una cantidad de ladrillos por aquí y una cantidad de ladrillos por acá, ¿no? Tanto el ancho y el largo. ¿Cómo lo calculo esto? Mira, yo lo he agrupado rápidamente en esta tablita. Para el largo, tengo 1000 centímetros y lo voy a dividir entre la cantidad de ladrillos que cada uno mide 20 centímetros. Y 1000 entre 20 me da 50 ladrillos. Quiere decir que en este largo van a ir 50 ladrillos. Para el ancho será 800 entre 20, o sea, 40 centímetros. Perdón, 40 ladrillos. Ahora, para calcular el total de ladrillos tendría que sumar, ¿no? 50 más 40. ¿Pero por qué lo multiplico por 2? Seguramente te has dado cuenta, pues, ¿no? Tengo ladrillos por acá, pero también los tengo al frente. Lo mismo en el ancho. Tengo al frente, es decir, tengo 2 largos y 2 anchos. Es por eso que lo multiplico por 2 y este resultado me da 180 ladrillos para poder colocarlos al borde de mi terreno. Finalmente, la última pregunta nos decía cuántas botellas de plástico voy a utilizar. Pues como tengo 180 ladrillos y en el detalle del problema nos decía que por cada uno de ellos se utilizan aproximadamente 500 botellas, simplemente lo multiplico y me dan un total de 90.000 botellas. Analicemos la situación número 2. Cynthia está preocupada por la acumulación de plástico en el ambiente, así que se le ocurre la gran idea de elaborar su propia colchoneta para realizar actividades físicas, reutilizando las bolsas de plástico que tienen acumuladas en casa. Por ello investiga en internet e inicia su labor tejiendo una tira de 3,6 metros de longitud, con la cual formará el contorno de su colchoneta. Luego de unir ambos extremos de la tira, se pregunta lo siguiente. ¿Qué longitud deberán tener los lados de la colchoneta si desea obtener un área máxima? Ayudemos a Cynthia a resolver la interrogante. Representamos gráficamente la colchoneta y designamos con variables las longitudes de sus lados. Veamos, la colchoneta es de forma rectangular y como el ancho y el largo no los tengo definidos, simplemente colocaré X y Y. 2 dice, representamos la expresión algebraica que relaciona las longitudes de los lados del rectángulo con su perímetro. Luego reducimos los términos semejantes y simplificamos. Finalmente despejamos la ecuación en función de una de las variables. A ver, el perímetro sería la suma de todos los lados. Como yo sé que los lados del rectángulo son iguales cuando son opuestos, entonces tengo 2x por acá y 2y por acá. Por eso es x más y es igual a 3,6 metros, que es la longitud de la tira de plástico que hizo Cynthia. Ahora, sumando, 2x más 2y es igual a 3,6. Sacando factor común, que es 2, ¿no? Sería el doble de la suma de x más y es igual a 3,6. Este 2 lo paso a dividir y obtengo de que x más y es 1,8. Ahora, finalmente voy a despejar y me va a quedar de que y es igual a 1,8 menos x. Ahora representamos de forma algebraica la representación del área del rectángulo. Yo sé de que el área del rectángulo es largo por ancho. Como ya habíamos visto en la página anterior de que el largo y el ancho eran x y y respectivamente, entonces tendríamos y por x. Luego nos dice que en esa expresión del área del rectángulo la vamos a reemplazar por esta última forma algebraica que tuvimos. Es decir, en lugar de y va a ir 1,8 menos x. Eso multiplicado por el ancho que era x.
Haciendo la operación algebraica, es decir, multiplicando 1,8 por x, tendré 1,8 de x menos x por x, que me da x al cuadrado. Ahora nos dice que escribamos la representación o la expresión matemática, ¿no? En forma de una función, que es simplemente pues cambiar el área por f de x y la expresión tal cual. Vamos a realizar la gráfica de la función que dejamos en el paso anterior. Vamos a tabular. ¿Te acuerdas el ejemplo inicial que vimos? Ya, acá tengo la tabla. No tengo la función, tengo el y que es igual al f de x y el par ordenado que se forma. ¿No? Acá ya tengo dos puntos desarrollados. Completamos la tabla. A ver, te explico con 0,4 nada más, ¿ya? Reemplazo en la función 1,8 por el valor de x, que es 0,4 menos 0,4 al cuadrado. Resolviendo, voy a obtener de que f de 0,4 va a ser 0,56. Esos dos valores me forman un par ordenado, ¿no? Los puntos x y y. Y eso mismo se va a cumplir en todos los casos, ¿ya? Para no hacer tan largo la explicación. Se va a repetir lo mismo, ¿no? Es reemplazar el valor que le asigno a x dentro de la función para saber cuánto vale y. Entonces mi gráfica automáticamente, me da pues, una parábola, ¿no? Una línea curva. Y acá tienes la representación. Observa que aquí he ordenado la función, ¿no? El menos x al cuadrado lo he puesto adelante y el 1,8x lo he puesto detrás con su signo positivo. Pero no se afecta en nada porque el orden de los sumandos no altera la suma, ¿no? Es lo mismo. Y ahí aquí están los puntos. El 0,9 con 0,8, que acá es 81, pero aquí como está el centésimo, pues no me aparece el 1, ¿no? Pero son los puntos de esta tabla. Continuemos, a ver, determinamos en qué puntos corta la función a los ejes coordenados. ¿Qué significado tienen esos puntos? ¿Cuáles son los valores máximos y mínimos que toma la variable x en el contexto del problema? ¿Qué ocurre con los valores de la función a medida que aumenta el valor de x? A ver, primero, tengo la función, ¿ya? Ahora, si te das cuenta, le he completado un 0. ¿Por qué? Mira, para poder sacar los coeficientes, ¿ya? Los coeficientes se sacan de la forma general, ¿no? Entonces, a vale menos 1 porque delante de x hay 1, b vale 1,8 y c vale 0, ¿no? Y esos serían los valores de los coeficientes que yo necesito. Ahora, vamos a reemplazar en la siguiente expresión porque necesito la coordenada x del vértice. Esa coordenada la vas a obtener con esta expresión que está aquí, ¿ya? Que es menos b sobre 2a. Reemplazo los valores que ya tenía, que es 1,8 sobre 2 por a, que es menos 1. Resolviendo, 2 por menos 1 es menos 2. Como tengo menos arriba y menos abajo, se vuelve positivo. Y 1,8 entre 2 es 0,9. Hallamos la coordenada del y vértice, ¿no? Ya tenemos el valor de x. X vale 0,9. Me falta y. ¿Qué hago? Reemplazo en la función el valor de x vértice para obtener la coordenada y vértice. Reemplazando, pues simplemente sería menos 0,9 al cuadrado más 1,8 por 0,9. Resolviendo esto tengo negativo de 0,81 más 1,62 y resolviendo me da 0,81, que es la coordenada y. Por lo tanto, el vértice está formado por las coordenadas 0,9 y 0,81. Ahora, los puntos de corte. Cuando yo quiero el corte de y, te explico rápidamente, necesito anular la otra variable, o sea, x es igual a 0. Si x es igual a 0 en la función, al reemplazar x, pues se van a anular, ¿no? Se anula. Como no tengo término independiente, automáticamente la función se vuelve 0. Y el punto de corte para el eje y va a ser 0,0, es decir, el origen. Para el corte con el eje x, mira, en este caso es lo contrario, ¿no? Anulo y, o sea, y igual a 0 en la función. Eso quiere decir que voy a igualar menos x al cuadrado más 1,8 de x a 0. Que lo voy a resolver por la fórmula cuadrática. En este caso no voy a utilizar el aspa simple porque no tengo término independiente. Entonces se me sería tedioso. Para eso aplico la fórmula general, ¿no? Que es esta de acá. Y reemplazando los valores que ya tengo de a, b y c, ¿no? Voy a obtener lo siguiente, ¿no? Observa que acá menos 4 veces ac, como c vale 0, anula toda esta expresión y me va a quedar 1,8 al cuadrado. Con la raíz se anulan y me va a quedar simplemente 1,8.
con el negativo de 1,8 y esto dividido entre 2, ¿no? Negativo, porque el doble de A es menos 2, bueno, como menos 1. Ahora, las soluciones. ¿Por qué me sale 0? Cuando este 1,8 sea positivo, con el negativo se anulan. Y me va a quedar 0 entre menos 2, que es 0. Pero cuando este 1,8 asume el valor de menos, se van a sumar y me va a dar menos 3,6 entre menos 2. Menos entre menos me da más, positivo 1,8. Entonces los puntos de corte con X son 0,0 y 1,8,0. Vamos a analizar ahora. Tenemos la gráfica, tenemos los puntos de corte. ¿Ya? El punto de corte X y Y simultáneamente, ¿no? Porque es el de origen. Y el punto de corte de X, que es 1,8 y esto es 0. Y el valor del vértice, coordenada vértice. Hemos trazado esta línea recta, ¿no? Que divide a la parábola en dos mitades igual, no es su eje de simetría. ¿Ya? Y aquí he colocado un más y un menos. Te explico. Para el problema de la colchoneta, los valores que toma la variable x van a variar ¿desde dónde? Desde 0 hasta 1,8. Este es el eje x. Hasta ahí nomás se pueden asumir valores. Para el caso de y, van desde 0 hasta donde se eleva, hasta el punto 0,81. Ahora, desde 0 hasta 0,9, observa que esta curva se eleva. Por eso que le pongo positivo, ¿ya? Y dice, la gráfica de la función es creciente cuando x toma los valores desde 0 hasta 0,9. Pero cuando es mayor a 0,9, esta curva empieza a caer, por eso que tiene negativo. Entonces la gráfica es decreciente cuando x toma valores mayores a 0,9 hasta 1,8, donde se anula completamente. Ahora, aquí nos piden las coordenadas del vértice de la parábola, que ya la habíamos encontrado, 0,9 con 0,81. ¿Y estos valores cómo se interpretan? ¿No? En el problema significa que el área máxima que puede tener la colchoneta es 0,81 metros cuadrados y se logra cuando el ancho mide 0,9 metros. Luego nos dice, determinamos la longitud de los lados de la colchoneta. Ya, como x es 0,9 automáticamente, ¿no? Pero en el largo sí tenemos que trabajar algo. ¿Te acuerdas que teníamos el valor de y 1,8 menos x cuando sacábamos el perímetro y despejábamos? Ya, ahora reemplazamos aquí este x y tendría 1,8 menos 0,9, que me va a dar 0,9, ¿no? Es decir, es un cuadrado. Bueno, estas preguntas son para ti. Reflexionamos. ¿Consideras importante reutilizar o reciclar el plástico? Y dos, ¿qué acciones propondrías para reutilizar el plástico en tu hogar, ¿no? Estas son preguntas ya para ti. Te dejo como reto dos actividades. Se tiene un jardín de forma rectangular cuyo largo es 3 metros más que su ancho y su área es de 40 metros cuadrados. ¿Cuáles son las dimensiones del jardín? Sugerencia: utiliza la ecuación cuadrática. Número 4. Pedro tiene 24 metros de malla de alambre y quiere construir un corral de forma rectangular para sus pollos. ¿Cuál es la mayor área que puede cercar con los 24 metros de malla que tiene? Sugerencia: utiliza la función cuadrática. Bueno, no te olvides marcar tu autoevaluación de acuerdo a los criterios y de acuerdo a tus logros en el desarrollo del reto. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por el día de hoy. Hasta la próxima sesión. No olvides enviarme tus evidencias. Permiso.